El día de hoy, querida comunidad de Global Mindfulness Group, estoy muy contenta porque les voy a presentar a Marisa Ventura. Marisa es investigadora de María Magdalena y del Sagrado Femenino, es argentina y reside en Barcelona y nos va a acompañar en Global Mindfulness Group hablándonos de temas súper interesantes. Así que gracias, Marisa. Nuevamente, bienvenida a la comunidad de Global Mindfulness Group y la verdad que estoy feliz de que puedas estar con nosotros y compartir todos estos temas súper interesantes. Y quería preguntarte, ¿cómo así es que llegas al estudio de María Magdalena? ¿Cómo así llegas a todo este research que tienes, investigación y adentrarte en este mundo del sagrado femenino? Bueno, gracias, Orly, ante todo por la invitación. Muy feliz por mi parte de poder empezar a participar en este espacio. Y bueno, la realidad es que cuando a veces pienso, ¿no? Cómo María Magdalena aparece en mi vida, tengo que remontarme por lo menos 25 años atrás de mi historia personal. Porque siempre desde chica me gustó muchísimo estudiar, me gustaba mucho la historia y por alguna razón siempre me interesó mucho Francia. Entonces yo empecé en realidad leyendo la historia de Francia, de los reyes, de las reinas. Me parecía que habían tenido inicialmente una vida preciosa, hasta que cuando fui a estudiar la historia me di cuenta que lejos estaban aquellos cuentos de reinas y de princesas, y la realidad en las mujeres en esas épocas sobre todo era bien diferente. A partir de que empiezo a leer y estudiar la historia de Francia, llego a un movimiento espiritual conocido como el catarismo, los buenos hombres y las buenas mujeres, un grupo espiritual muy potente que se desarrolla en la Edad Media y que tenían como maestra, como su líder, su musa inspiradora, a María Magdalena, y con ella las enseñanzas que María Magdalena deja en el sur de Francia, lugar al cual ella llega luego de la resurrección y la ascensión de los cielos de Jesús. Con lo cual, a partir de ahí, empiezo a explorar la vida de esta mujer que de alguna manera ya estaba en mi vida y empiezo cada vez más a buscar, a indagar, empiezo a viajar al sur de Francia. Hice, bueno, un peregrinaje muy largo tras las huellas, podríamos decir, de María Magdalena, no solamente en Francia, sino también en Israel, en Magdala, donde ella se cree que vivió, que nació, la Galilea. Y a partir de ahí, bueno, tuve un periplo muy largo de empezar a investigar, a profundizar, a empezar a leer la teología, qué decían los evangelios canónicos, qué información traían los textos apócrifos. Y con lo cual mi vida era otra, porque yo durante muchísimos años, más de 25 años, estuve en la vida corporativa, hasta que, bueno, sentí que el llamado de Magdalena era muy grande, era muy intenso, era muy insistente, muy profundo, para poder contar su historia, esa otra parte de la historia que no nos habían contado. Con lo cual, así es como llego a imbuirme y hoy en día dedicar la mayor parte de mi tiempo no solamente a la investigación de la vida de María Magdalena, sino a difundir su mensaje, su legado, a develar algunas, probablemente alguna información que estuvo vedada durante muchos siglos, información tergiversada acerca de su figura, que tanto han afectado al sagrado femenino, para mí ya sin lugar a duda. Con lo cual, Magdalena es una, ¿cómo decir?, es una referente en mi vida hace muchísimos años. Y bueno, parte de mi misión, entendí que en esta otra mitad de mi vida, porque la vida corporativa ya quedó un poco atrás, mi misión tiene que ver con esto, con llevar este mensaje y con traer un nuevo sagrado femenino, reeducarnos, en verdad, en el sagrado femenino que, bueno, durante muchísimos siglos en la historia quedó como muy denostado, eh, acallado, silenciado. Entonces, siempre desde un lugar amoroso, respetuoso y en unión con el sagrado masculino también. Esa es un poco la parte de mi misión y cómo María Magdalena llega a mi vida. Siempre digo que nos fuimos buscando y encontrando mutuamente. Y gracias que lo traes, porque ya habíamos hablado tú y yo anteriormente que hay un sentir, y yo creo que es un sentir pues de muchas mujeres,
en el cual se percibe una cierta o una energía femenina muy latente, que creo Ujú. yo que va a ser fundamental para generar otra nueva humanidad, ¿no? Con otros valores, con otros principios, con otra mirada. Y cuando decías lo de María Magdalena, cuánta distorsión ha habido, cuántas historias no contadas y lo que implica conocer hoy la verdad de esta mujer y su importancia. Hay como como un puente, ¿no? Un puente que hoy en día, gracias a ti, se puede construir y se puede caminar además para que se resurja a la luz o que llegue a la luz de todos la verdad de esta mujer y del sagrado femenino que ha sido, pues, durante siglos, ¿sabes? Básicamente rechazado o puesto en cuestionamiento. Y yo creo que hoy en día vemos una época eh, importante en la cual esta energía femenina pues va a tener siento yo, por lo menos un propósito y una misión importante. Y a eso quería preguntarte, en toda la experiencia, en todo el estudio que has tenido, ¿qué ves tú o qué percibes tú como importancia, como la mayor importancia que puede tener el poder comprender, reconocer, estudiar y incorporar en nosotras este sagrado femenino y sobre todo las enseñanzas de María Magdalena? Mira, yo creo que hoy, sobre todo, bueno, bien lo decías vos, ¿no? Las mujeres hoy estamos liderando todos estos movimientos espirituales que hoy nos hacen vivir como una espiritualidad no encorsetada, no con tantos dogmas, y verdaderamente somos las mujeres. No lo digo en detrimento de los hombres, por supuesto que no, pero en mi experiencia personal, los viajes iniciáticos, las ceremonias que se hacen habitualmente, o encuentros de meditación, o no sé, la ceremonia del cacao, la bendición del útero, en todo, la mayoría somos las mujeres. ¿Por qué? Porque esta energía femenina se está reinstaurando en la humanidad y eso es muy importante. Hay un texto que a mí me encanta, que es el Pisti Sofía, un texto que significa fe y sabiduría, un texto que es canónico para la Iglesia copta, aunque es apócrifo para la Iglesia católica. Pero hay algo que para mí es como muy contundente, porque dice, bueno, mira, para poder entender la era que estamos viviendo ahora, donde este renacer, este resurgir de la energía femenina se hace tan evidente y tan presente, podemos hacer una mirada retrospectiva y entender que la era del Antiguo Testamento fue la era del Padre, que la era del Nuevo Testamento fue la era del Hijo y de la Iglesia, y que ahora empezamos a vivir la era del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es una energía femenina. Es decir, que vamos a empezar a vivir, y ya lo estamos viviendo definitivamente, la era de la energía femenina, la era de la energía de la madre, de la esposa, de la hermana, la energía sagrada femenina, esa energía que también durante muchísimos siglos estuvo vedada y prohibida también para los hombres, porque recordemos que la energía femenina siempre estuvo asociado a los sentimientos, a las emociones, a la sutileza, al alma, al espíritu. Y sabemos también, cuando digo que ha estado vedada también esta energía para los hombres, al hombre siempre se le ha marcado a lo largo de la historia como lo más duro, el hombre no llora, el hombre no muestra sentimientos, no se puede mostrar sensible. Con lo cual no es que solamente el resurgir de la energía femenina habla de las mujeres, no es inherentemente, casi de manera exclusiva, que vamos a hablar de mujeres, sino que vamos a hablar de un tipo de energía que vuelve a despertarse en hombres y en mujeres. Claro, es natural que cuando hablamos de energía femenina lo vamos a asociar a las mujeres y las mujeres tenemos un rol, sin lugar a dudas, en llevar adelante y en restituir esta energía femenina que, como hablábamos antes, durante muchos siglos quedó muy sesgada, muy acallada, muy oculta, muy enterrada. Y hoy tenemos algunos arquetipos de mujeres a quienes podemos volver a mirar, podemos dar una relectura de la vida de estas mujeres
que sirven como modelo de rol para los tiempos que se vienen. Por eso es para mí muy importante conocer estas historias de vida, cómo podemos tener el caso de María Magdalena, una mujer fuerte, leal, resiliente, una mujer compasiva, una mujer que verdaderamente toda ella es un mensaje en sí misma, y cómo ella no se queda sumida en el dolor, cómo saca fuerzas después de la experiencia de vida que le tocó atravesar y logra comprender la misión y el propósito de su alma. Con lo cual, ella para mí es un modelo de rol muy ambicioso, si se quiere, pero muy del día de hoy. Muy que podemos poner en práctica no solamente el accionar que ella tuvo y lo podemos explorar en distintas aristas, sino también que nos ha legado un evangelio atribuido, el cual se cree que ha sido escrito de puño y letra por María Magdalena, con unas enseñanzas muy liberadoras de lo que estamos acostumbrados a leer. Bueno, este es un texto que, si bien forma parte de la biblioteca de Nag Hammadi, estos textos conocidos como apócrifos, que se encontraron en el año 1945 en el Alto Egipto, ya se había encontrado una primera versión de este evangelio en el año 1896, en el Cairo. Pero volviendo a ella, tenemos aquí un modelo de rol, a mí por eso me encanta estudiar la vida de María Magdalena, pero a partir de ella se nos abre muchas otras mujeres para explorar, que por ahí en su tiempo fueron incomprendidas o no se las llegó a estudiar en profundidad. Podemos hablar de una Juana de Arco, una Hildegarda von Bingen, Leonor de Aquitania, Hipatía de Alejandría. Bueno, un sinfín de mujeres con perfiles totalmente diferentes que siguen muy vigentes. Y bueno, a mí en lo personal siempre me gustó muchísimo la historia y encuentro que a través de estas figuras femeninas podemos rescatar valores y cuestiones que hoy podemos la humanidad, tanto hombres como mujeres, volver a poner en práctica. Por eso digo que estas mujeres lo más probable es que hayan sido, y no lo dudo, adelantadas a su tiempo y en algún punto incomprendidas. Pero hoy tenemos tantas herramientas a nuestro alcance que hoy podemos reeducarnos, hacer relecturas y podemos nutrirnos de un montón de herramientas y de cuestiones valores, cuestiones éticas, morales y hasta para el día a día, ¿verdad? Que podemos poner en práctica. Con lo cual, eso es parte de lo que a mí me emociona, me apasiona y trato de ir llevando un poco este mensaje a la luz, por lo general, del Evangelio de María Magdalena, que es, si bien un evangelio no reconocido por la Iglesia, pero a mí me gusta trabajar la espiritualidad. Con lo cual la espiritualidad no tiene dogmas, no tiene religión, sino que tiene que ver con lo que cada uno de nosotros sentimos, con aquello que nos hace bien. A veces podemos tomar cosas del judaísmo, cosas del cristianismo, cosas del budismo, pero si nos hacen bien a nuestra alma y a nuestra vida, bienvenida sea. Creo que allí es una de las claves de la construcción de esta nueva humanidad. Y ese mensaje creo que es muy importante porque finalmente a cada uno de nosotros nos sonará internamente más algunas cosas, otros temas, pero sí yo creo que el poder comprender y estudiar y tener más presente estas enseñanzas, este legado tan importante, poco entendido muchas veces, distorsionado la mayoría de veces, y poder rescatar eso para llevarlo a la luz y para poder incorporarlo como conocimiento, como sabiduría, como principios, como esta sabiduría innata, que bien dices tú, que es la energía femenina, que no solamente está exclusiva a la mujer, sino el aspecto energético femenino que tiene ciertas características pues distintas a la energía masculina. Y no sé por qué cuando te escuchaba me acordé que el otro día hablando con un especialista en temas bueno, en la cultura oriental, hablaba yo del dragón, estábamos hablando de un dragón, y yo no sabía y me dice, pero tú sabes que el dragón principalmente, por ejemplo, su energía principal es la energía femenina. Y yo dije, yo pensé que era masculina. Me dijo, no, en el interior es la masculina, pero su expresión es principalmente femenina y está asociado a la tierra, o sea, es simbólico
una simbología de la tierra. Y me hizo pensar mucho en lo que en la actualidad estamos pasando como humanidad y Ujú. de alguna manera los ciclos que se vienen en los cambios energéticos en la Tierra y cómo realmente se requiere de esta energía femenina. O sea que creo que es un tema tan actual que parece tan antiguo, ¿no, Nerea? Uy, pero ¿por qué? ¿Por qué vamos a hablar de...? Pero es tan actual. Mira, quiero contarte un ejemplo para que se pueda entender bien el impacto que puede tener algo que uno dice, bueno, pero a ver, María Magdalena vivió hace más de 2000 años. No sabes la cantidad de mujeres que por ahí escuchan una charla mía o lo que fuera y me dicen, Marisa, siempre me quedé con la imagen de la María Magdalena prostituta, que eso fue el invento de un papa en el año 591, el Papa Gregorio Magno. No hay ningún texto bíblico ni canónico ni apócrifo que diga que María Magdalena haya sido prostituta, que hizo penitencia, ni que tuvo que arrepentirse de ningún pecado. Entonces, cuando yo cuento esta otra versión de la historia, que habitualmente no sale a la luz, muchas de ellas me dicen, mi nombre es Magdalena y durante toda mi vida estuve enojada hasta con mis padres porque me habían puesto el nombre de una prostituta. Y recién ahora empiezo a reconciliarme con mi nombre, porque siempre me puse apodo, nunca me llamaron por mi nombre, no me gustaba que me dijeran Magdalena, porque para mí era la que llora como una Magdalena. Magdalena es la prostituta. Muchas mujeres contarme que en su época de escuela la cargaban por llamarse Magdalena, con lo cual, como el nombre de María Magdalena quedó asociado a la mujer de baja moral, a la mujer de la calle, a la mujer adúltera, a la mujer que tuvo que hacer penitencia, a la que se tuvo que arrepentir, a la mujer pecadora, a la mujer prostituta. Y nada de todo eso fue parte de la vida de María Magdalena. Esto es parte de los dichos y de la homilía 33 del Papa Gregorio Magno, quien decide unificar bajo el nombre de María Magdalena a otras dos mujeres, a María de Betania y a la pecadora que limpia los pies de Jesús y que los limpia con sus lágrimas y los seca con sus cabellos. Pero esta pecadora, de la que se habla en el texto bíblico, nunca se dijo de qué pecó. Sin embargo, el Papa Gregorio Magno dijo, pecadora igual prostituta. Capaz que la mujer robó para comer, capaz que esa pecadora había tenido acceso al estudio, al conocimiento y era algo que estaba vedado para las mujeres, entonces estaba cometiendo un pecado. Con lo cual el Papa Gregorio Magno hace esto. Y a partir de ahí un gran derrotero de María Magdalena, el arte ha acompañado mucho en esto también. Pero quiero decir, cómo revisando la historia, porque después que termina el Concilio Vaticano II, la Iglesia reconoce que se equivocó, que María Magdalena nunca fue prostituta y cambia el misal romano a la luz del Evangelio de San Juan. Con lo cual quitan de Magdalena todas estas palabras peyorativas, prostituta, penitente, adúltera, porque ella jamás fue nada de eso. Pero cómo esto afectó a la historia, en particular de las mujeres, que muchas mujeres hasta sentían vergüenza de llamarse María Magdalena o de llamarse Magdalena. Es increíble cómo algo en la historia que tiene un giro de esa manera puede afectar hasta el día de hoy y efectivamente eso queda en el ADN incluso, ¿no? Y hacer ese cambio es tan importante y por eso creo que la información que nos vas a compartir eh, es muy relevante en muchos aspectos, ¿no? No solamente social, cultural, espiritual, sociológico, o sea, tiene una importancia tal y yo espero que las personas, tanto hombres y mujeres, puedan escucharte, puedan aprender sobre toda esta información y esta sabiduría que tiene, pues, tantos años misinterpretada, creo que se dice en español, o misinterpreted, y que hoy en día pues podamos limpiar y tener claramente estas enseñanzas que yo creo van a poder a impulsar una nueva, como te digo, esta energía femenina que necesita nutrirse de la verdad, ¿no? De esa energía pura, de esa esencia pura. Así que pues Marisa, agradecerte, darte la bienvenida, comentarle a la comunidad que nos estarás acompañando en varias charlas, contándonos, además que Marisa hace pues charlas y conferencias y hace retiros maravillosos que también estaremos compartiendo en Global Mindfulness Group para quien se quiera unir.
Y bueno, gracias Marisa eh, por, por, Gracias. por estar aquí en Global Mindfulness Group, por venir a colaborar y poder limpiar pues toda esta cadena y poder llevar a la luz y rescatar estas enseñanzas que son muy valiosas para todos, mujeres y hombres. Y Así es, gracias Orly, gracias por la invitación, para mí es un honor y en cada lugar donde yo pueda llevar este mensaje y pueda al menos aportar un poquito de luz a la humanidad desde el lugar que me toca y que lo hago con mucho amor, que es parte de mi misión en esta, como digo, en esta segunda parte de mi vida, ¿no? Lo hago encantada, así que bueno, va a ser un placer poder hacer este pequeño aporte desde mi lugar, muy, muy agradecida. gracias Marisa, muchísimas gracias. En GMG te ayudamos a encontrar la calma dentro del caos. Estos vídeos y talleres gratuitos te ayudarán y acompañarán a recuperar tu salud y equilibrio. Suscríbete, dale like y compártelo. Así nos das una mano para seguir llegando a más personas que, como tú, están buscando sentirse mejor. Y también apoyas al trabajo honesto y generoso de todos los expertos que hacen posible este espacio con tanto corazón.